A solo una semana del aniversario número 70 del balneario Marisol, este programa, como lo hacemos habitualmente, será un puente entre el pasado y el presente. Un puente con un Marisol de otra época, una época en la cual no había luz eléctrica constante en la villa, donde prácticamente no había herramientas para trabajar y en donde estaba casi todo por hacerse. Ese puente lo vamos a cruzar con una persona que fue la cabeza de un grupo de trabajo que fue fundamental para sentar las bases de un Marisol que en los últimos 15 años creció de forma vertiginosa. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante. Ordenanza 3859/18. Limpieza de predios particulares. Cuando la misma se origine de oficio por razones de salubridad y o seguridad, por cada vez que se brinda el servicio especial, se cobrará el importe equivalente al total anual de la tasa por conservación de la vía pública de la partida respectiva. Información del Consejo Deliberante. En la sesión ordinaria del 14 de noviembre, el Consejo Deliberante aprobó la resolución 0202/19, por la cual solicita a la Dirección Provincial de Vialidad el arreglo a la brevedad del puente que cruza el río Quequén Salado sobre la Ruta 72 en el acceso a la ciudad de Oriente, conocido como Puente Nuevo, teniendo en cuenta la transitabilidad que implica al encontrarse en una zona agrícola ganadera, así como turística, en esta época estival. Tal como lo decía Juan Orlando Lucas hace un par de programas, Marisol tuvo un cambio rotundo a partir de la llegada del ingeniero Jorge Rivera, quien, junto a un grupo minúsculo de trabajo, empezó a tratar de darle un ordenamiento al balneario en búsqueda, entre otras cosas, de evitar el avance de las sudestadas, pero también en pos de manejar el avance de la arena y de los médanos, permitiendo, por ejemplo, que se pueda habitar y transitar de forma más segura en la villa balnearia. Pero bueno, escuchemos el relato de Jorge Rivera, quien además de haber realizado innumerables trabajos en la villa durante varios años, también en el año 2006 fue el primer subdelegado designado en forma oficial. Sí, no, lo que ocurrió fue que en un momento, allá por el año 76, en Marisol empezaron a haber una serie de problemas que no eran problemas producidos por la naturaleza, sino que fue una empresa que en ese entonces, haciendo un gran trabajo, un gran movimiento de arena, aplanó un sector muy grande del balneario que llamábamos nosotros en ese entonces Balneario Oriente, y como consecuencia de eso hizo calles, preparó manzanas para vender lotes y vendió una muy buena cantidad de lotes sobre prácticamente arena viva. La gente compró porque no conocía cómo era el comportamiento de la arena y resulta que pensaban que eso se iba a mover en muchísimos años y no es así. Un médano más o menos corre entre 30 y 40 metros por año, según los vientos. Quiere decir que a los 2 años de haber comprado a esa gente los lotes, tenían los médanos en las casas o casas tapadas, caminos que ya no existían más porque los había cubierto nuevamente la arena. Entonces, como consecuencia de eso, yo en ese entonces ya estaba en contacto con la Municipalidad de Dorrego, empezamos a venir a ver qué se podía hacer y vimos que había una muy gran cantidad de cosas que hacer. Bueno, lo primero que hice fue salir a recorrer los balnearios vecinos, empezando de Pehuenco, Montermoso, Reta, Claromecó, Necochea, algunos más adelante, pero todos ellos, cada uno tenía su problema. Los balnearios, por ejemplo, más al sur del nuestro, lo que es Pehuenco, tienen arena gruesa y piedras en la playa, entonces el mar no avanza mucho, la arena no invade el continente. Los balnearios como la zona de Necochea, Claromecó, por allá, ya estaban muy construidos y tampoco tenían problema. Nosotros no teníamos nada, era una enorme extensión de nada,
donde el mar hacía lo que quería de acuerdo a los movimientos de marea y a los vientos. Por ahí Reta era más parecido. Sí, pero Reta lo que tenía que ya desde el año, o sea, de muchos antes, el 12, el 15, ya se andaba trabajando. Y bueno, una de las cosas que yo vi en Reta es que habían hecho en su momento una gran barrera de tamariscos. Y no le habían contenido la arena de las partes de atrás del balneario. Entonces, ¿qué pasó? Esa tremenda barrera se hizo lo que es hoy día, una barrera que no te deja ver el mar. Bueno, tratamos de que en Marisol no pasara eso, fue el hecho de hacer barreras más cercanas una de otra, para que de esa manera no se hiciera una sola muralla y que después tuviéramos que andar subiendo para ver el mar. Por otro lado, había una gran cantidad de movimientos de arena que la empresa esa había hecho y otros no, eran naturales también, que invadían los caminos de acceso al balneario. Si uno se fija y recuerda, hablando con gente mayor, va a ver que antes se entraba por un lugar, que era atrás del camping. Atrás del camping se llegaba hasta lo que es el hotel, el hotel que pertenece al Club de Pesca Marisol. De ahí se doblaba para ir a la playa. Después ese camino se tapó, se hizo otro. Eso era lo que era el balneario Oriente inicialmente. Exactamente. Casi que se entraba por el balneario Oriente. Después se fueron tapando los caminos y se iban avanzando cada vez más para el lado del río. Y bueno, ahí había un gran médano que también estaba en ese entonces comprometiendo la entrada de Marisol a corto plazo. Había que pararlo. Lo que hoy es la subdelegación era la vivienda donde vivía el empleado que estaba, que era Lucas, y era una pequeña construcción, pieza cocina más o menos, y yo recuerdo que cuando había grandes vientos, como el de ayer, por ejemplo, donde está hoy día la ermita, era un gran médano vivo y tapaba toda la calle, así que había que, terminado el viento, había que salir con la palita, que era la única herramienta que había en ese entonces, y empezar a despejar la calle para poder seguir avanzando para el lado del mar, porque si no, estaba todo tapado. Y bueno, y el balneario Oriente, con sus 60 y pico hectáreas de arena viva, era el tercero de los problemas. Así que había mucho que hacer, y bueno, entonces se empezó a hacer. 6 horas a la pieza de mayor peso del Oriente Fútbol Club. 1.600.000 pesos en premios. 500.000 pesos para el ganador de la general. 300.000 para el ganador a la mejor corvina. Sorteo por anticipadas, 150.000 pesos al ganador. Anticipadas hasta el 14 de enero inclusive. Agendalo, domingo 19 de enero en el balneario Marisol. Inscripciones generales, 3.000 pesos. Socios, damas y cadetes, 2.700. El área de turismo comunal informó que está abierta la inscripción para participar del concurso fotográfico 70 años de Marisol. El tema de la fotografía es libre y a elección de cada concursante. La misma debe ser del balneario Marisol. Las inscripciones se reciben en la Oficina de Turismo Municipal de Coronel Dorrego y en el Centro Cultural de Oriente. Allí se entregarán las bases y condiciones del concurso. El 5 de diciembre es el plazo para la presentación de las fotografías.
Continuamos con más de la entrevista al ingeniero Jorge Rivera, quien recordaba que a mediados de la década del 70, cuando comenzó a trabajar en Marisol, había mucho por hacer en la villa y sobre todo tenían al menos 3 frentes que atender. Primero era parar el mar. El mar, cuando había una sudestada, llegaba hasta lo que es hoy la plaza, la placita. Así que parar el mar no era fácil porque no había nada, era una zona plana. Entonces hacíamos las barreras con ramas, que se buscaba acá en Oriente todo lo que había de poda, de cuando hacían la poda de las plantas de la calle, cuando alguien podaba un grupo grande de eucalipto, lo que fuera, bueno, todo se buscaba a los camioneros que tuvieran ganas de hacer algo y nos llevaban un viaje o 2, lo que fuera, y lo poníamos en algún lugar protegido. Y eso era el material que usábamos para hacer las barreras, que se llamaban quinchados. Son los primeros médanos que se ven. Los primeros médanos. Entonces esos quinchados juntaban arena. A medida que iban juntando arena, se iba levantando. Después venía el martes, lo llevaba todo. Tenía que empezar de nuevo. Pero algo quedaba. O sea, un 10%, un 15%, un 20% quedaba. Entonces volvíamos otra vez a continuar. Y bueno, mejor pasaba, teníamos suerte y pasaba un tiempo más largo. Esos primeros quinchados, ¿no? Los primeros quinchados. ¿Dónde estaban ubicados? Y los primeros quinchados se hicieron en la zona de lo que es la costa, cerca de lo que en aquel entonces no estaban ni siquiera los baños, era simplemente una rotonda. Después se hizo la primera construcción de los baños públicos y se hacía uno paralelo al mar que tenía que estar a más o menos unos 300 metros de la línea de alta marea. Así era la disposición de la provincia para impedir que la playa se acortara y de esa manera después tuviera los problemas de invasión, que es lo que le pasó a balnearios de más arriba, como Pinamar, Villa Gesell. Entonces a 300 metros empezábamos la barrera. Y después de eso, paralelo a esa barrera, se hacía otra, más o menos unos 20, 25 metros, y cruzándola se iban haciendo barreras perpendiculares para también atrapar los vientos que venían del oeste. Después que se hacía eso, por lo general tardaba 1 año o 2 en que realmente teníamos algo de piso, se empezaba a plantar tamarisco, que era lo primero que podía andar a la orilla del mar. El tamarisco más o menos se corta. Sí, sí es la única especie, no es la única, es una especie que está perfectamente adaptada al agua salada, a la brisa marina, a la arena y a todo lo que puede ocurrir ahí. Y es ligera, porque tenemos otras variedades que son muy bonitas, como hay unos pinos, un pino japonés, pero es lerdísimo, es un pino que crece centímetros por año, entonces con lo que es una invasión de arena tenemos que tener algo ligero. Así que cortábamos tamarisco y eso se hacía más o menos en el mes de agosto, cuando empezaba ya a avanzar la primavera, ahí se hacía el corte de estacas. Y bueno, había que cortar de 10.000 para arriba para que te prendieran 70, 80 a lo mejor, porque era una cosa de... ¿Esos tamariscos ya estaban en Marisol? Sí, los tamariscos estaban en Marisol. Cuando yo llegué a Marisol había unas 5 o 6 plantas nada más en toda la costa, a la orilla del mar, que eran los primeros tamariscos que había. Y lo grueso de tamarisco estaba algo contra el río y después en lo que era la parte ya más vieja del balneario, así que de ahí se cortaban las estacas. Era cortar y preparar en montones con arena, que después quedaban unos días ahí hasta que se podía plantar. Y después se hacía un surco con un arado y se iban poniendo más o menos cada 40, 50 centímetros, se iba poniendo una estaca. Con el mismo arado se tapaban y eso eran las primeras barreras. Y después de eso había que hacer la contención de arena. O sea, no estábamos continuamente trabajando sobre el balneario, la parte de contención de mareas, había que hacer también la parte de arena. Y el primero que se empezó a trabajar, ahí es donde hoy está la ermita y la plazoleta, porque ese médano era el que más avanzaba y complicaba la entrada al balneario, porque un viento como el de ayer en plena temporada, no se podía llegar a la playa, había que andar haciendo unos caminos alternativos. Así que empezamos a trabajar con fardos, me acuerdo que
en esa época se sembraba lino todavía, era bastante común sembrar unas cuantas hectáreas de lino, y alguien todavía en la zona cercana a Marisol nos sabía autorizar a que después fuera una máquina y nos hiciera los fardos. Y bueno, se usaban 500 fardos de lino por hectárea, o sea que en una manzana de arena había que poner 500 fardos, que era un buen trabajo. Pero eso era un trabajo garantido, porque el lino era una especie que duraba mucho, pesada, no se volaba con el viento, tenía una sustancia que es una cera, que a medida que va lavándose con el agua de lluvia va quedando en la arena, entonces después, aunque se hubiese ido ya la gran cobertura, la arena quedaba dura, firme. Entonces, primero que bueno, donde se empezaba a fijar se sembraba. Especies, bueno, que se podían conseguir, podía ser avena, podía ser cebada, lo que uno conseguía, porque también había que hacerlo todo con los costos, menor costo posible, porque uno de ahí, o sea, no se sacaba ningún rédito económico como empresas que venían y fijaban un médano, después vendían un lote y recuperaban lo invertido. Nosotros era todo trabajo privado municipal. Lo hacía la municipalidad de Coronel Dorrego, pero de ahí era simplemente un servicio que había que hacer a la comunidad. Exacto. Así que bueno, se fijaba eso. Esa etapa era un poco más positiva en cuanto a los resultados, porque rara vez, si por ahí se volaba un poco, eran pequeños pedazos, a lo mejor de 300 metros, 400 metros de superficie, que uno los fijaba al otro día, ya los había recuperado y ya estaba otra vez. Entonces, en la zona se encarga lo que es la subdelegación, sí, toda la zona de la subdelegación. Ahí eran más o menos 5 hectáreas el total, pero no se necesitaba fijar todo, sino que la arena avanzaba, entonces uno, primero que nada, se iba fijando hacia dónde iba la arena. Y por allá había un gran pozo, un médano que podía ir a parar a ese pozo, entonces lo dejábamos que se fuera. Entonces se iba gastando él mismo y ya después con mucho menos trabajo se hacía una buena obra. Y bueno, ese era fácil porque era un médano bajo, se subía muy fácil, se llevaban los fardos a mano, era todo un trabajo sencillo. Otro trabajo muy grande que hubo que hacer era donde hoy está el camping. Esa zona, en aquel entonces había un gran médano que comprometía todo lo que eran las construcciones que ya habían hecho en ese entonces, era de Pasagio en aquel entonces el camping. Sí, ya estaba él. Y entonces se empezó a parar, pero la forma de parar el médano era justamente de atrás, del oeste. Pero si no lo avanzábamos muy rápido, le seguíamos produciendo el mismo problema de tapar las casas. Así que hubo que llevar mucho material y hacer una obra bastante importante hasta que más o menos se lo logró detener. Y después de eso, el resto de los trabajos en el Balneario Oriente había que ir haciéndolos como se podía, ¿no es cierto? Si había alguna casa complicada, se le trataba de hacer algún reparo, alguna cosa que la pudiera salvar. Y ahí estábamos. Información para contribuyentes de todas las tasas municipales. La comuna informó que existe la posibilidad de abonar las tasas municipales mediante tarjeta de débito en la Administración Central y en la Delegación de Oriente.
Seguimos escuchando y aprendiendo sobre cómo era Marisol en los comienzos de los 70 en la voz del ingeniero Jorge Rivera. Cuando yo fui en aquel entonces había unas 20 personas, más o menos, entre 15 y 20 personas era lo que vivían de forma permanente. En cuanto a casas, no me acuerdo muy bien, pero tampoco, no pasaban las 100. ¿Casi todos eran de acá de Oriente o de la zona? Sí, el 80% era de Oriente, incluso lo que era el mes de enero era la gente de Oriente la que veraneaba. La cosecha Sí, se finalizaba la cosecha y se iba a veranear a Marisol. De afuera no era mucha la gente que venía, había un grupo grande de Villa Elisa, me acuerdo, de la zona de La Plata. Y bueno, así se fue manteniendo muchos años, con poco movimiento, más que nada local, la gente de acá de la región. Y el gran destape de Marisol fue allá más o menos por el año 2005, 2006, por allá, que se hizo, me acuerdo, un loteo, una venta, mejor dicho, de terrenos, un remate. Y ya ahí los precios de los lotes se fueron bastante más altos de lo que normalmente estaban, y empezó a verse un poco más de interés, y ahí empezó el movimiento. Un gran salto. Sí. Incluso en la época que vino Maradona se decía que por ahí iba a crecer, incluso, bueno, ha habido capaz un crecimiento por el conocimiento, pero también no fue un gran salto. No, el problema que tenía en aquel entonces era que había pocas empresas propietarias de casi todos los lotes. No contando, no lo tengo seguro, pero en total Marisol tenía más de 5.000 lotes. En todo lo que, hablando Marisol hoy día unificado, no Marisol y Oriente, sino lo que era balneario, todo el balneario eran más de 5.000 lotes. Descontando lo que era la zona oeste, ahí lo que llamábamos Balneario Oriente, en Marisol había 2 o 3 empresas que tenían la propiedad de todos los lotes. Y esas empresas no estaban en una situación legal activa como para vender. Una que eran sucesiones, otro que los dueños no estaban, otros que no se encontraban herederos. Bueno, así que había muchas complicaciones para vender los lotes. Así que el lote que se podía vender era aquel que era de algún particular, donde por alguna necesidad o no lo necesitaba, lo vendía. Entonces era muy difícil conseguir un lote. Después había lotes que estaban tapados por la arena. Claro, había lotes baratos, sí, pero eran lotes que te costaban el doble, porque vos después tenías o que rellenarlo o que protegerlo de la arena. Entonces tampoco era fácil salir a comprar lotes. Y recién después, ya cuando yo ya no estaba más en Marisol, o sea, los últimos años de estos, ahí se empezó a mover bien y ahí se vendían lotes en cantidad. Entonces ya el lote fue accesible, hubo formas de que la gente comprara y empezó el crecimiento que hoy conocemos todos. En tu rol de ingeniero trabajaste en la municipalidad y también como subdelegado, o hacías las dos cosas al mismo tiempo. Sí, el trabajo era así. En aquellos años, ya te digo, como éramos tan pocos los que habitaban ahí en el balneario, yo mi trabajo profesional era fijar los médanos y mantener la marea en su lugar. Y en el contrato por lo general figuraba y cumplirá las funciones de subdelegado. Pero las funciones de subdelegado eran más que nada en los meses de noviembre, diciembre hasta marzo, que era donde había más movimiento. Después, ya te digo, quedábamos los que estábamos de siempre ahí y bueno, si bien uno era el responsable de balneario, si veía alguna cosa que no era de mi incumbencia a lo mejor, no, yo estaba a cargo de el balneario. Entonces, si había algún problema de un vehículo roto, si había algún problema en la gente, en los caminos, lo que sea, uno trataba de buscarle de alguna manera la solución. Y después sí, en el año 2006, entré por primera vez con el cargo de subdelegado. O sea, anteriormente eran contratos. Hubo muchas personas que ocuparon la subdelegación en todo ese tiempo. Por unos meses. Por lo general era, ya te digo, del 1 de diciembre al 28 de febrero, o del 1 de diciembre al 30 de marzo, una cosa así, eran los contratos que se daban por la subdelegación. Yo entré en julio del año 2006, ahí sí,
como subdelegado, con asunción de mando, con acto, con todo lo que se hizo en aquel entonces, y figurando ya en la planta jerárquica de la municipalidad con el cargo de subdelegado de Balneario Marisol. ¿Hasta qué año estuvo? Y estuve hasta el 2012, hasta el fin, o sea, hasta el que empezó el 11 y empezó el 2012, ahí terminé mi mandato y me jubilé directamente porque... Un lindo premio esto de poder, después de tanto trabajo, de poder, aparte de ver el crecimiento que tuvo Marisol y lo lindo que está. Y sí, eso es una cosa que satisface mucho, poder haber ido viendo los crecimientos, los pasos y cómo fue evolucionando toda la obra. Hoy día se ha hecho mucho trabajo más rápido en algunos lugares porque habían quedado puntos donde entraba el río, se metía el mar, pero no eran lo mismo, o sea, eran pequeñas lagunas, en algunos casos cortaba un poco un camino y nada más. Y bueno, se empezaron ya con herramientas de movimiento grande, como retroexcavadoras o topadoras, entonces donde había un pequeño bache que por ahí entraba el río, se tapó, se metió material y hoy día está todo, creo yo que está solucionado en un 90%. Claro, sí. Información municipal. El área de cultura municipal informó que desde el 19 de noviembre está abierta la inscripción a becas estudiantiles para el ciclo 2020. Para más datos e informes se puede consultar al 029 21 40 94 44 o al sitio cultura-dorrego@yahoo.com.ar. Ahora compartimos junto a Jorge Rivera algunas fotos registradas hace ya más de 4 décadas de algunas de las sudestadas ocurridas en Marisol. Imágenes que sirvieron para realizar trabajos para el manejo de los médanos y del agua, pero también nos sirven ahora para ver los grandes cambios que se produjeron en el balneario en esta segunda mitad de su corta pero rica historia. En el año 77, 78, ¿qué se hacía? Cuando había un gran temporal, lo primero que se hacía era tratar de ir a ver qué es lo que había ocurrido con el mar. Entonces se contrataba algún avión, en algunos casos se ve, ¿no es cierto?, la estructura del avión, y se recorría toda la costa para ver la entrada de mar, para ver la invasión que había tenido en el continente, o sea, todo lo que era espacio inundado, y cómo iba moviéndose, para qué lado salía. Entonces, de esa forma, uno por lo general encontraba algún trabajo. Esa foto es lo que había en la playa, la rotonda vieja y la rotonda nueva que se había hecho, que todavía no están los baños públicos ahí en ese sector que se ve acá, este sector, ahí iban a estar después los baños públicos. Y bueno, estas son todas estas aguas, lo que vemos acá es todo agua, que ya el mar estaba en su lugar, porque acá se ve. En los baños hoy. Exacto, y acá estos puntos que se ven ahí, estos son los únicos tamariscos que había en la playa.
Ni un médano, nada. Nada, era toda una zona plana. Y estos cuadrados que uno ve acá, era todo lo que se hacía para contener las mareas. Claro. Y este era otro sector, era el Gran Médano, todo esto, ese Gran Médano que avanzaba, acá es donde está el camping ahora, que avanzaba para el pueblo y para el camping, cortando caminos, cortando todo lo que había. Claro. Así que En un momento... era bastante trabajo lo que había que hacer. ¿Y ahora ese médano? No, ese médano, creo, acá ahora se ha hecho la calle 18, Claro. la segunda entrada que tiene el balneario. El camping está todo perfectamente cubierto, hay muchísima forestación. Hubo una gran forestación que hice después acá atrás de pinos, eran más o menos unos 8.000 pinos que se pusieron, que creo que con el incendio grande ese del 2000, en enero del 2000. 2004, 2005. ¿No? Sí, por ahí. En 2004 se quemaron. Claro. Y el pino una vez que se quema No vuelve. no se recupera más. Cerramos el Desde el Puente 101 con más recuerdos de Jorge Rivera y su análisis sobre lo que significa para él el balneario que el miércoles que viene, el miércoles 11 de diciembre, cumple 70 años. Chao, muchas gracias por su compañía y nos vemos el próximo sábado con Somos Oriente y el próximo miércoles, exactamente en el día del cumpleaños número 70 de Marisol, vamos a tener un programa especial sobre los 70 años del balneario. En aquel entonces no había, la luz eléctrica que había era propia, o sea, había un generador que andaba en las horas a la mañana un poco, hasta las 12, 12:30, 1, y después, según la época del año, más o menos a las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche, y después no había más. En el año 86, más o menos, se llevó la línea desde acá de Oriente, y bueno, ya ahí se terminó el problema, ya había luz las 24 horas, era otra potencia, en fin, ahí fue un pequeño pero gran salto para todo lo que... Y ahora, bueno, uno ve que continuamente en los últimos años ha habido inauguraciones y nuevos servicios desde la escuela que funcionó en distintos lugares, el jardín de infantes, los bomberos, bueno, la cooperativa de agua que brinda servicio de... con cable de fibra óptica, así que bueno, debe ser muy reconfortante ver todo esto, ¿no? Sí, uno está viendo el crecimiento de algo que lo conoce desde chico, digamos así, porque de 100 y pico casas y 20 personas a tener 400 y algo que hay hoy, y ya una residencia estable de 400, 500 personas, como están diciendo, lo ve crecer, y eso es importante, sin ninguna duda. Y bueno, volviendo un poco al comienzo, usted que hablaba, o vos, Jorge, hablabas de todo lo que son los demás balnearios, más allá de lo sentimental, ¿qué es Marisol? ¿Qué lugar ocupa dentro de los balnearios y qué tendría que ser para vos que lo viste y que conocés bastante su geografía, su forma de crecer? Bueno, mira, lo que tiene de interesante es el río. Porque playa, bueno, ya sabemos que es una playa, que hay muchos lugares que la tienen, pero la cercanía del río con la calidad que tiene ese río de agua tranquila, no hay peligros y todo lo que puede dar para el turismo, eso es importante. Muy buena pesca, bueno, eso hace también una gran parte de la atracción de la gente que viene al lugar. Y cuidar, bueno, todo lo que es la forestación hay que seguir, ¿no? O sea, no es una cosa que ya está, hay que seguir. Hay muchos lugares que no se van a habitar porque no lo permite la
la ubicación, o sea, están muy cerca del río, están en lugares de agua muy salada, es difícil que se pueda, por ahora, ¿no? O sea, capaz que pasa una gran cantidad de años, que se pueda aprovechar, pero sí hay que seguir forestando y mucha cantidad de plantas, porque siempre pasa lo mismo, o sea, no es que uno ponga 5 plantas y quedan las 5, o sea, hay que poner 100 para que queden 20. Entonces, eso es una de las cosas que hay que hacer. Tiene muy lindos lugares, una playa extensísima, porque de acá hasta lo que es la desembocadura del Arroyo de los Gauchos hay kilómetros de playa para todos los gustos, y el río, como te decía, que tiene lugares muy, muy atractivos, no solamente a la orilla de balneario, pero sino también en río arriba hay lugares que son muy atractivos. O sea que dentro de todo, balneario de la zona, Marisol está posicionado con muy buenos elementos como para hacer algo importante a poco tiempo. Así que bueno, ¿algún otro deseo para este cumpleaños 70 del Marisol? No, yo creo que el mejor deseo que uno le puede dar es que esto siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora, porque son pocos los balnearios que tienen el crecimiento que ha tenido Marisol en estos últimos años. Bueno, Jorge, muchas gracias por el tiempo y feliz cumpleaños en parte para usted también, porque ha sido una parte importante en el desarrollo de este balneario. Bueno, muchísimas gracias. 6 horas a la pieza de mayor peso del Oriente Fútbol Club. 1.600.000 pesos en premios. 500.000 pesos para el ganador de la general. 300.000 para el ganador a la mejor corvina. Sorteo por anticipadas, 150.000 pesos al ganador. Anticipadas hasta el 14 de enero inclusive. Agendalo, domingo 19 de enero en el balneario Marisol. Inscripciones generales, 3.000 pesos. Socios, damas y cadetes, 2.700. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante. Ordenanza 1274/94. Se prohíbe terminantemente el depósito de residuos en la vía pública, de chapas, maderas, escombros, ramas, botellas, etc. durante los días jueves a domingos, así también los feriados. Pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa